En el contexto del lanzamiento del Plan Control Territorial, el presidente Nayib Bukele ha creado la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. ¿Cómo se concibe la reconstrucción del tejido social y cuáles son las acciones estratégicas de esa estructura como complemento de las acciones para quitar territorio a las pandillas? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana en este viernes. Con nuestro invitado vamos a conversar sobre el papel de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y el Plan Control Territorial. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Carlos Marroquín. Él es el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Carlos, bienvenido. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, les estaba comentando a uno de los cámaras en casa, el canal 33 es mi casa. Pues sí, y habitualmente en otros programas también en el pasado, ¿no? Así que bueno, pero qué gusto, Carlos, que nos acompañes esta noche. Yo creo que hay mucho que conversar, ¿no? Hemos estado dando seguimiento en las últimas horas en redes sociales, mucha actividad en el territorio. Recién que he visto, bueno, no solo en el caso tuyo particular, sino también en los otros integrantes, ¿no? En el caso de Salvador Alas, que es el comisionado presidencial para proyectos de la juventud, vimos a Mario Durán, el ministro de Gobernación también, e incluso a la ministra de Cultura, ¿no? Entiendo sí, que habían más funcionarios, pero han estado visitando aquí la comunidad Dina, Montserrat, San Juan, Colonia Ibu, y entonces, pero hoy por la tarde, ¿cuál fue la actividad? Bueno, de hecho, vengo de ese lugar. Estuvimos en la colonia Ibu, que está ubicada en el distrito 5 de San Salvador. Una colonia que ha sido altamente estigmatizada por el tema de pandillas en el lugar. Pero también una colonia que tiene muchos chicos talentos y que de hecho nos llegamos a topar con eso, que nos presentaron. Hay un chico que está en la selección sub-17 de fútbol, otro que está en la selección sub-17 de básquetbol. Entonces vas a esos lugares y te topas que hay chicos talentos, chicos brillantes. Y fue allí la visita de esta noche en la colonia Ibu, donde estuvimos con parte del gabinete, Mario Durán, ministro de Gobernación, Sueci Callejas. También nos acompañó Luis Rodríguez, que es el secretario de Proyectos Estratégicos. Sí. Y bueno, fue una visita espectacular, de mucha esperanza. Ahora, ¿no son comunidades extrañas para ti? Es decir, porque en el pasado ya en el trabajo de la alcaldía, sí, todas esas zonas también estaban, es decir, había mucho contacto. Sí, de hecho, bueno, fuimos a la Ibu porque en la Ibu teníamos una deuda histórica, una deuda que traíamos desde la municipalidad. Sí. No una deuda que nosotros hayamos adquirido y que lo que pasó fue culpa de nosotros, culpa del alcalde en ese entonces, Nayib Bukele. Te comento, lo que fuimos a decirle ahora a la colonia Ibu, y lo comparto en vivo, es que sí van a tener la biblioteca que siendo gobierno local no pudimos hacer porque el consejo, sobre todo la gente del FMLN, se opuso y votó en contra de los fondos que iban a servir para que hiciéramos esa biblioteca. En aquel momento había ofrecimiento entonces de la administración Bukele. Sí, había ese ofrecimiento, pero el proyecto pasó a consejo y se opusieron. Sí. Dijeron no. Y justamente lo decía hace poco que lastimosamente no existe voluntad de muchos políticos en nuestro país para que las cosas cambien. Y tienen voluntad únicamente personal. Pero hoy le fuimos a decir a la colonia Ibu que sí iban a tener su biblioteca, que sí iba a haber ese centro de desarrollo cultural, tecnológico, deportivo y laboral ahí, en ese lugar que ha sido altamente estigmatizado y olvidado por los anteriores gobiernos, pero nosotros no lo vamos a olvidar. Nos acompañó la colonia Dina también, hubo representación de la colonia Dina, que la Dina, bueno, es histórico porque ahí se lanzó el plan Mano Dura del presidente Francisco Flores, un programa totalmente represivo. Sí. O sea, estamos hablando de 15 años atrás, más 15 años atrás, pero sí, hoy regresamos. Bueno, hoy 15 años después estamos anunciando que no solo
vamos a acompañar la fase 1 de un plan de seguridad que es la parte represiva y disuasiva, sino que también vamos a acercarnos a esos territorios para llevar arte, cultura, deporte, educación, para tratar de que los chicos puedan obtener un empleo y puedan prepararse y desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que nunca se ha hecho? Sí, y justamente quería agregar eso. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia ahora? Es decir, ustedes en esta segunda fase están haciendo ya esta aproximación, pero ¿qué hace la diferencia si hacemos ese esfuerzo por comparar, digamos, de hace 15 años? Precisamente en el caso de la DINA, por ejemplo, donde fue ese ícono en aquel momento, ya, y que bien se recuerda en el caso de Francisco Flores. Pero entonces, insisto, ¿cuál será hoy la diferencia? Bueno, la diferencia es que en ese entonces los planes de seguridad iban enfocados totalmente al manodurismo, a ser represivos totalmente, y nunca se pensó una estrategia para poder generar una alternativa diferente, porque llegaban, sacudían las comunidades, se llevaban aún a los jóvenes que eran brillantes, a los jóvenes que tenían algún talento, alguna vocación, algún sueño, algún plan, y iba una línea pareja a la represión. Entonces la diferencia hoy es que el tema de seguridad pública y ciudadana se va a tratar de una forma integral, no nos vamos a ir solo por una línea, que es la línea represiva o disuasiva, sino también la línea que te va a generar oportunidades, que es el nombre que hoy tiene la fase 2 del plan de seguridad del presidente Nayib Bukele. Y vienen 5 fases más. Sí. Y cuando hablamos de oportunidades, ¿de qué estamos hablando? Al menos en la parte que corresponde a ustedes y de lo que están haciendo ya cuando llegan a estas comunidades. Claro, porque uno de inmediato lo que piensa en oportunidades es que la posibilidad del empleo para los jóvenes, para la gente que está ahí, pero bueno, eso es mucho más amplio, ¿no? Sí, claro, porque de hecho la violencia es así, es un tema estructural que tiene muchas fases, no solo la violencia de las pandillas, sino, bueno, descubrimos ayer que los gobiernos locales de la capital habían, por ejemplo, violentado a la comunidad Peralta con el tema del servicio al agua potable. Desde 1970 que esa comunidad se fue formando, no habían podido tener acceso al agua, y ayer el gobierno, este gobierno que es presidido por el presidente Nayib Bukele, se acercó a decirle a la comunidad Peralta: sí vas a tener agua potable, y no solo agua potable, sino que también vas a tener aguas negras, porque tampoco cuentan, y estamos hablando... ¿Cómo se abastecen de agua en este momento ellos? ¿Y cómo hacen todo el tema de si no hay drenaje para...? Hay un chorro que abastece a toda la comunidad, y allí tienen que ellos que ir a llenar para poder tener agua en casa. Eso no es justo. No es justo que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, que recientemente salió diciendo no se pueden dar estos recursos y eso no se puede hacer, tuvo la oportunidad de dignificar esos territorios cuando él fue alcalde, y fue alcalde por 2 periodos y nunca se acercó. La gente nos decía que no habían visto, por ejemplo, que un funcionario de gobierno se acercara, y hemos tenido gobiernos de Arena y gobiernos del FMLN y no pudieron llegar a una comunidad de la capital. Increíble, 1.200 personas en ese lugar, 222 familias. Y bueno, esa es la diferencia. Tenemos un mes de estar trabajando y ya esa comunidad va a tener agua potable. Ahora, uno asume, ¿no?, lo que ha ocurrido en los últimos años, bueno, en las últimas 2 décadas, es prácticamente un desmantelamiento paulatino de la presencia del Estado o del gobierno mismo con toda la institucionalidad de esos territorios, de algunos territorios. En algunos simplemente no ha habido. Sí, pero en otros los hubo y se fue replegando. Entonces, ¿cómo están haciendo para ir, para comenzar a retomar eso? Porque esto también es paulatino, ¿no? O sea, pues sí, el desmantelamiento de la institucionalidad, de la presencia de salud, educación, vivienda y lo demás de algunos territorios, que obviamente fue lo que permitió que las pandillas ingresaran. Correcto. Pero entonces, ¿cómo se va a comenzar a trabajar en eso? Porque sí es un trabajo bastante intenso. Bueno, hay que entender que justamente por la ausencia del Estado en estos lugares, por la ausencia de salud, de educación, se rompió el tejido social. Entonces, la función de la fase 2 es sentar las bases, sentar un precedente para la reconstrucción de ese tejido social que se rompió. Entonces, lo que estamos haciendo es que el presidente delegó a 12 carteras del Estado, pero hay que decir que, por ejemplo, se han ido sumando instancias como Prepaz, que forma parte del Ministerio de Justicia y Seguridad en el tema de prevención de la violencia, se han ido sumando a esta estrategia. Entonces, somos 12 ministerios, pero aparte el Estado cuenta con demás carteras y otro grupo de
de direcciones, de unidades que se tienen que acercar a la gente. Son 262 municipios. Nuestra tarea es ir a esos 262 municipios y tratar en lo más que podamos, que va a ser difícil, solo tenemos 5 años para hacerlo, pero tratar de que en lo más que podamos suplir esas necesidades y podamos sentar las bases para reconstruir ese tejido social. Ahora, pero están priorizando sobre algunos municipios, ¿no? Sí, de hecho estamos priorizando algunos municipios a donde existe mucha más presencia de grupos que están al margen de la ley, porque es una pelea. La verdad es que esta es una pelea, pero no es una pelea con armas, no es una pelea con balas, sino que es una pelea con una estrategia distinta, que es arte, cultura, salud, para poder pelear a todos estos chicos que están a punto de ingresar a una pandilla. Perfecto. Hablamos un poco más, profundizamos un poco más después de la pausa comercial. Me interesa hablar también, que nos expliques en concreto qué es la unidad de reconstrucción del tejido social. Ahí sí creo que es importante, ¿no?, para que nuestros televidentes entiendan de qué es lo que estamos hablando y cómo es que ustedes entonces van a tener esa presencia territorial. Hacemos una pausa y volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado es Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Carlos, ahora sí creo que es importante esto, ¿no?, poner en perspectiva. En el corte decíamos, entonces, directamente dependen ustedes del Ministerio de Gobernación. Sí, sí, entonces, hablemos un poco de cuál es el alcance, cuáles son las atribuciones, digamos, cuáles son las posibilidades reales que van a tener ustedes de poder también participar en esa respuesta hacia las demandas de las comunidades. Bueno, lo primero es el hecho de que todo nuestro equipo de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social son hombres y mujeres que conocen el territorio. Y también es una ventaja estar trabajando con Mario Durán, que es el ministro de Gobernación, porque también es una persona que conoce el territorio. Lo he visto y es un hombre incansable. De hecho, le decía en son de broma que es el ministro que más suda, porque se la pasa en el terreno. Entonces, o sea, eso es bueno. No suda necesariamente por el tamaño, sino por el trabajo que está haciendo. También. Pero el punto es de que es bueno ir conectando todo esto. De hecho, por ponerte un ejemplo, nuestra ministra de Educación estuvo hace un rato en la escuela de Altavista, que Altavista es uno de los asentamientos de personas más grandes que hay en Centroamérica, y también es un lugar de mucha conflictividad. Entonces ella estuvo ahí anunciando también un megaproyecto para esa escuela, y es la forma, o sea, no se trata solo de que va a estar la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, es todo el Estado que se va a acercar, y en sus diferentes carteras todos van a seguir haciendo su trabajo, pero van a haber lugares que nosotros vamos a coordinar en el aspecto de saber si las necesidades es llevar al Ministerio de Obras Públicas, si es educación, si es cultura, para poder ir haciendo esa línea de organización en los sectores que hemos priorizado. Por ejemplo, tiene claridad de una comunidad X que efectivamente ha habido la presencia, el control de las pandillas. Entonces, ¿cómo comienzan a interactuar con el resto de las instituciones? Bueno, es lo que te digo, vamos a tratar de identificar las necesidades que existan en cada lugar. Hoy nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la IBU uno de sus problemas más fuertes es el acceso al agua potable. El sistema de agua es irregular. Les cae una semana sí, 15 días no, una semana sí, 15 días no. Y ahí entonces entra ANDA. La casa comunal no cuenta con el servicio de agua porque el gobierno pasado la desconectó y no quiso. Entonces ahí entra ANDA a hacer todo eso. Si los accesos son difíciles, le pedimos apoyo al MOP. Si lo que necesitamos es un centro de desarrollo juvenil, le pedimos apoyo a Luis Rodríguez y a Salvador Alas. Entonces eso es el punto. Vamos a tratar de hacer esa coordinación en base a las necesidades que existen en las comunidades y barrios de la zona rural y de la zona urbana. Ahora bien, pero de las comunidades hay ya alguna especie de diagnóstico de cuál es la situación propia, porque cada comunidad tiene, bueno, algunos tienen como, digamos, son como algunos elementos comunes, ¿no?, problemas comunes, digamos, pero hay comunidades que tienen ciertas particularidades. No hay un diagnóstico, es decir, los gobiernos anteriores tampoco han dejado nada
¿Cómo están haciendo? Fíjate que los gobiernos anteriores no dejaron nada y justamente porque no les interesaba. Pero al menos nosotros... no hay una forma de decir, tener una carpeta, ¿no? Por ejemplo, San Salvador, tantas comunidades, entonces estas comunidades pues tienen problema crónico acá y estas son las demandas, o sea, no existe nada de eso. Te voy a hablar esto de forma personal. Sí. Yo he trabajado aproximadamente 15 años temas de prevención de la violencia, desde un ministerio cristiano, usando temas de arte urbano y también el tema de mi historia de vida. Y eso me ha permitido recorrerme muchísimos lugares del país a donde sé que el tema de la violencia juvenil es prioritario atacarlo. Entonces, el primer diagnóstico lo tengo yo en mi cabeza y el presidente ha confiado esa parte. Pero el segundo diagnóstico también lo están haciendo nuestros ministros, la gente que forma parte de este gabinete, porque también conocen el terreno. Porque, por ponerte un ejemplo, la ministra de Cultura también es una mujer incansable y es de terreno, de territorio. Sí. Ahora bien, estamos hablando de mucho recurso económico. Claro, la voluntad, la disposición es esencial, ¿no? Porque a veces se puede tener recursos, pero si no hay disposición y voluntad, de nada sirve. Pero en este caso pueden tener toda la disposición y la voluntad, pero en términos de recursos, Carlos, ¿no habrá esa limitante en algún momento determinado? Bueno, cuando Nayib anunció la segunda fase, él dijo que va a pedir a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de 91 millones para esta fase, para enfocarlo en esta fase y de verdad atender a las comunidades como hay que atenderlas. Entonces, ya muchos diputados se negaron. Bueno, quiero saludar de hecho a uno que se puso a disposición, que es David Reyes, que me escribió para felicitarme. Yo también, me puse a disposición de él, porque es bueno encontrar esa voluntad política, aún en partidos que están generando alguna oposición. Hablando ya directamente del recurso, Nayib lo dijo y fue enfático en decirles, nosotros solo lo vamos a pedir, pero van a ser ustedes quienes van a decidir si van a de verdad entregar ese presupuesto y ese recurso para que llegue a la gente, que es a donde tiene que llegar, son nuestros impuestos, es el mismo dinero de la gente con lo que queremos trabajar con ellos para poder desarrollarles. Y si no lo hacen, pues viene 2021 y ellos mismos van a saber lo que la gente pensó al respecto de que no aprobaran el recurso que necesitaban. Ahora bien, cuando uno escucha el nombre de la unidad de reconstrucción del tejido social, o sea, tejido social, esto pasa por el tema de desintegración de la familia, ¿no? O sea, aquí no solo es un tema de falta de una unidad de salud, de otro tipo de necesidades, sino también de cómo está desintegrada la familia. O sea, aquí en el país en general, hay muchas familias donde los jóvenes, y eso está demostrado, ¿no? Sus padres prácticamente emigraron para Estados Unidos, se quedaron con una tía, con los abuelos. O sea, entonces, ¿cómo van a trabajar toda esta parte que tiene que ver justamente con el tejido de la familia? Bueno, hay que entender que la reconstrucción del el tejido social se rompe cuando hay ausencia de algún servicio que es básico para que la gente pueda vivir bien y pueda estar bien. Cuando se habla de tejido social, no te estoy hablando de riquezas, de tener una mansión, pero al menos tener los servicios básicos. Hay muchos estudios y diagnósticos, por ejemplo, que ha hecho el PNUD, que dice que comunidades vulnerables como Las Palmas, que está en la capital y que es muy conocida, y en sus hogares hay ausencia de por lo menos 2 servicios básicos. Entonces, ¿qué le toca a la gente? ¿Qué le toca a los jóvenes? ¿Qué le toca a los padres de familia? Tener que emigrar. Entonces el punto hay que atacar, hay que buscar cuáles son las causas de la migración y hay que entender que las causas de la migración y una que es primordial y que hemos sido muy directos en señalarla, es toda la ausencia del Estado que ha habido para acompañar a la gente. Y una de las formas, creo, que para que la familia se mantenga unida es generando esa convivencia, es tratando de llevar esos recursos que les han hecho falta para que el papá no tenga que irse de casa, para que el hijo mayor no tenga que abandonar casa y tener que ir a atravesar tantas fronteras a dejar su vida a un río por intentar buscar un sueño que debe de cumplir acá en este país. Sí. Salvador Alas lo decía y siempre está dentro de su discurso. En nuestras comunidades están llenas de jóvenes talentos, de mujeres brillantes, de niños que son pequeñas joyas, pequeñas perlas, que tienen talentos increíbles.
talentos académicos, hablando, bueno, acabamos de ganar unas Olimpiadas de Matemáticas. Hay chicos que nos han representado internacionalmente en temas de arte urbano. Están todos ellos ahí, son de nuestros barrios y comunidades. Entonces el punto es cuidarles a ellos para que, como te digo, en 5 años vamos a sentar las bases. Ahora bien, ¿las iglesias qué papel van a jugar en todo esto? Un papel fundamental. De hecho, para que de verdad nuestro país sea distinto, se tienen que unir todos los sectores del país. O sea, no lo podemos hacer solo nosotros como Estado. Necesitamos el acompañamiento de las iglesias, sobre todo por el tema de cuando venga la parte de hablar la fase de reinserción y rehabilitación. Las iglesias van a ser fundamentales para poder brindar ese tipo de atención. La cooperación internacional con el tema de fondos, recursos, acompañamiento, todo el potencial que ellos tienen para poder capacitar gente acá en este país y atender este tipo de temas. La empresa privada para poder generar empleos, nuevos proyectos, para poder fortalecer los emprendedurismos de los chicos, las ideas nuevas y frescas. Entonces, lo que se necesita en todo esto para poder ir aterrizando un poco esta idea es el acompañamiento de todos. Las iglesias son fundamentales. Excelente. Tengo que hacer una pequeña pausa, Carlos. Cuando regresemos hablemos también del papel de las alcaldías. Okay. ¿Cómo se involucran o se deben involucrar las alcaldías? ¿De qué manera se está articulando todo este esfuerzo? Vamos a la pausa, regresamos. Es un gusto que esté con nosotros en 8 en punto. Carlos, preguntaba en el segmento pasado sobre cuál es el enfoque, cuál es la visión que tienen ustedes de cuál es el papel que debe jugar las iglesias en general, ¿no? Dentro de esas comunidades. ¿Cómo conciben ustedes a las iglesias trabajando en las comunidades ahí en todas estas iniciativas? Porque claro, en el caso de las iglesias ahí creería un poco de sentido de cómo las comunidades ven a los pastores, a los curas, a toda la estructura, digamos, de iglesias como algunas instituciones que son bastante neutrales, digamos, con las que pueden tratar, y eso les da un poco, creería, de algún nivel de confianza, ¿no? De credibilidad, de respeto en esas comunidades. Entonces, creo que esa parte es importante, profundizar un poco más de cómo trabajarían entonces con las iglesias, pero también uno piensa con las alcaldías, desde luego, ¿no? Que son los que tienen el primer contacto en el territorio. Bueno, para retomar el tema de las iglesias, yo soy resultado de iglesias, porque cuando estás en tu adolescencia andas en búsqueda de identidad, sobre todo, y yo encontré mi identidad a través del graffiti, pero el graffiti me lo presentó alguien de una iglesia que hacía graffiti. Luego eso me llevó al rap y comencé a cantar rap cristiano. Mi música, que todavía la hago, pues, y no voy a dejar de hacerla, es música cristiana. Entonces, sí existe un enfoque de transformación desde las iglesias, un trabajo que han seguido haciendo sin que Estado les acompañe o alcaldías. La iglesia va a seguir ahí porque es el mandato de Dios y tienen que hacerlo. Entonces, quizás como un cristiano más desde acá, lo que puedo decirle a las iglesias es que sigan haciendo su trabajo y que de verdad jueguen su papel sin miedo, porque, o sea, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, y bueno, y tomando el tema de las alcaldías, sucede que hoy en día existen como mucha gente que llega a estos lugares de poder, como una alcaldía, pero para ser un funcionario y trabajar solo para tu partido político. Entonces abandonas un buen sector de la población que no simpatiza con tu partido. Ahora, pero eso es una medida entonces que el alcalde de X municipio termina entonces beneficiando o aplicando la exclusión, entonces. Exacto. De algunos segmentos poblacionales que no necesariamente son adeptos o son correligionarios. Y lo que buscamos como gobierno central es que no exista eso, que no se haga exclusión de personas, que no solo porque alguien es de un partido X no puede formar parte de los proyectos o programas. Pero el gobierno está abierto para poder trabajar con todas las alcaldías. De hecho, bueno, yo he estado trabajando muy de cerca con el alcalde Ernesto Mason y sé que es una persona también que está abierta, y hoy lo decía en una entrevista en la mañana, de que él sabe pues que Nayib
con todo este gobierno va a acompañar procesos. Entonces eso es bueno, encontrar voluntad política, pero si nos topamos con un alcalde que no quiere que trabajemos con su pueblo, con sus habitantes, solo por un tema de revanchismo político, nosotros siempre lo vamos a hacer. Es que el Estado debe estar presente, quiera alguien o no quiera alguien, porque nosotros trabajamos por la gente. Y eso es nuestro objetivo y es nuestro fin, no hay otro. O sea, no es por un tema político partidario, es realmente por un tema político social. ¿Cómo van a restaurar la confianza, la credibilidad de las comunidades en la acción social, en la acción del gobierno a través de toda la institucionalidad? Bueno, creo que la confianza se pierde cuando no estás presente. Eso pasa en la familia, pasa con los amigos. La confianza la perdés cuando no estás presente. Entonces, si todas las comunidades dejaron de confiar en el Estado, es porque el Estado no estuvo presente. Entonces, la forma de recuperar esa confianza es yendo, acercándonos, estando, haciendo, acompañando, y es lo que este gobierno va a hacer. Porque el tema de confianza y credibilidad también es clave para la misma Policía Nacional Civil, digamos. La presencia en los territorios pasa por ese contacto que debe tener con la población, pero pasa por el hecho de que la comunidad, que la población confíe en un agente de la Policía Nacional Civil. Sí, esa es una tarea que tiene que hacer muy bien el Ministerio de Justicia y Seguridad, y sé que Rogelio Rivas, el ministro, lo va a hacer. O sea, es su tarea, y sé que lo están enfocando también en función de eso. Como te dije, la estrategia del gobierno no es solo una estrategia represiva, sino que también es una estrategia preventiva, y hay que decir que los agentes de la PNC juegan una labor muy importante en el tema de la prevención de la violencia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos agentes que son del área de prevención de la policía, que he visto el contacto que tienen con jóvenes, con adolescentes, y sé que, bueno, vos notás el cariño y el apego, y eso es bueno. Eso es lo que tenemos que seguir construyendo, que desde los corazones de las comunidades se recupere la confianza con la policía, con el Estado, con los procesos, con los proyectos, y por ahí va la ruta. Y en la parte que tiene que ver con oportunidades, que uno lo asocia de manera a veces automática, oportunidades es una palabra muy amplia, ¿no? Pero uno piensa, vaya, en las comunidades se les lleva todo el tema de salud, de educación, se les acerca el agua potable, saneamiento, etcétera. Pero en esas comunidades, por ejemplo, hay jóvenes que están terminando su bachillerato, están queriendo estudiar un técnico, algo así. Entonces, pero ¿cómo se pueden generar las condiciones para que haya las oportunidades laborales, en este caso estrictamente laborales? Bueno, ahí es cuando necesitamos mucho el apoyo de la empresa privada para que creo que es un tema, como lo veníamos hablando, de mucha confianza, y creo que el Estado se tiene que convertir en ese agente catalizador tanto de la confianza de las comunidades como de la empresa privada para poder ir dando esos pasos. Pero es bueno, y aquí quiero que hablemos un poco del tema de los perfiles que hay en este gobierno. Sí. Y el secretario de Innovación y Tecnología, Vladimir Handal, me comentaba ayer que tienen unos proyectos espectaculares que tienen que ver justamente, valga la redundancia, con el tema de tecnología e innovación. Entonces, estrategias hay. Lo que necesitamos ahorita es, primero, asentar el Estado junto con las comunidades, y va a ser como ese chorro de agua, todo se va a abrir y las oportunidades se van a ir generando. CIFCO, por ejemplo, que es un lugar que quedó en quiebra prácticamente por el gobierno anterior, se va a convertir en una universidad para tecnificar a más de 100,000 jóvenes que van a salir con ideas nuevas y todo, que se van a echar a andar. Sí, lo mencionó el presidente de la República, ¿no?, en su discurso cuando habló de este tema de la segunda fase de oportunidades. Entonces uno piensa, bueno, sí, 100,000 jóvenes que puedan prepararse, que estén pasando por ahí, pero digamos, ¿cómo se va a conectar toda esa preparación de estos jóvenes? Porque aquí el tema es que, pues sí, se puede preparar, pero si no hay una oportunidad laboral, entonces la opción sigue siendo ver para el norte, ¿no?, ver hacia Estados Unidos siempre. O a las pandillas. O a las pandillas, desde luego. Entonces, conectar eso con el esfuerzo con el sector privado.
Sí, ese es uno de los pasos fundamentales. Pero eso requerirá de mucho contacto, convencimiento con algunas empresas, o sea, hay mucho trabajo por hacer ahí. Claro, y lo bueno es que ya existen muchos empresarios que están a full disposición de poder trabajar de la mano con el gobierno para poder brindarles oportunidades a estos jóvenes. Entonces justamente es por eso que se lanzó esta segunda fase, porque si no lanzarías, como decían algunos analistas y críticos, que bueno, estás lanzando y no tienes idea de lo que vas a hacer. Bueno, sí se tiene una idea y tenemos un presidente que nos está liderando en función de eso, de generar esas oportunidades. Aún, bueno, empresas internacionales están poniendo sus ojos en El Salvador, pero lo primero que hay que hacer es eso, encontrar la voluntad para que el país cambie en ese aspecto y todo esto pueda sentarse. Hay una conexión, hay una estrategia y todo eso, bueno, el tiempo nos va a ir dando la razón. Bien, hablemos al cierre de la entrevista entonces un poco de cómo ganar los territorios, cómo ganar el espacio territorial a las pandillas. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos al cierre de 8 en punto. Carlos, en algunas de las declaraciones previas que ha brindado a los medios de comunicación, dijiste que el presidente Nayib Bukele no quiere que le demos migajas a los jóvenes. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo entenderlo? Bueno, interpretamos eso como todo lo que se ha estado haciendo todo este tiempo. Yo te comentaba que cuando tenía aproximadamente, ¿qué? 19, 20 años, hace muchos años, un par de años, me acerqué al Consejo de la Juventud, que era presidido por Miguel Pereira en ese entonces, para decirles, mira, estoy trabajando con muchos jóvenes en el sector de Cuscatancingo y mexicanos, les imparto talleres de rap, pero necesito algún recurso, ayúdame. Y lo único que recibí fue una puerta cerrada. En el año 2014 me acerqué a Nayib, busqué comentarle cuáles eran los procesos que yo estaba llevando, temas de prevención, y lo que encontré fue una persona abierta, con ganas de trabajar por la juventud, y hoy estoy acá, resultado de eso. Entonces, ahí es donde te das cuenta, quién da migajas por una foto, por hacer un festival de un día y ya, y todo se acabó, el Festival del Buen Vivir, o alguien que de verdad te va a ir a generar oportunidades, recursos en cuanto a temas de arte, cultura, salud, educación. ¿Quién te va a llevar agua, por ejemplo? ¿Te imaginas lo que va a sentir esa gente de la comunidad Peralta cuando por primera vez puedan abrir un chorro? Que hay mucha gente quizás que hasta ya no está, y que hoy son sus nietos los que van a poder abrir ese chorro. O sea, eso realmente es no darle migajas a las comunidades. El antiguo gobierno solo había dejado un proyecto para 40 familias aproximadamente, pero son 222. ¿Y qué pasa con las demás? Entonces, ahí es donde se lleva, si vas a lleva un pastel completo, no le lleves solo las migajas. Y entonces, ¿qué va a garantizar el hecho de que se le pueda ir ganando ese espacio a las pandillas? Porque aquí el presidente decía, vamos a entrar en una disputa por el territorio, una disputa con las pandillas, pero obviamente eso pasa en el caso de los jóvenes, cómo se les convence, cómo se les atrae, qué es lo que se les ofrece y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo entrar todo esto? Bueno, todo esto entra primero entendiendo que la mayoría de jóvenes no quiere seguir ese camino, porque saben que ese camino lleva a la prisión o a un hospital, o los va a llevar al cementerio. Entonces la mayoría de jóvenes no quiere eso. Y lo que pasa es que en sus comunidades y barrios no hay otro tipo de liderazgo. Solo hay un liderazgo negativo que ejerce un tipo de poder malo y una presión mala. Tipo de referente. Entonces el punto es ir a crear esos referentes en temas, por ejemplo, yo comentaba, y es un chico al que admiro mucho, Puppet, que todavía se encuentra en Europa haciendo breakdance. Él tiene escuelas de breakdance en el sector donde él vive, que es San Juan Opico, que tú y yo sabemos que es un sector también muy asediado por pandillas, pero él está haciendo un enorme esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo que nunca
se ha intentado mal y se ha intentado con migajas. El hecho de poder potenciar ese tipo de liderazgos que son positivos en las comunidades y barrios. Ese es el primer paso, porque eso nos va a ayudar a generar organización, y una comunidad organizada es una comunidad que está a un paso de reconstruir su tejido social. Ahora, preguntaba antes en el tema de la confianza, la credibilidad, que son esenciales, ¿no? ¿Cómo las comunidades pueden ver toda la acción que ustedes puedan llevar a través de toda la institucionalidad? Pero entonces, en los primeros contactos que han tenido en esos lugares, Carlos, el nivel de receptividad, ¿cómo ha sido de la población en general en esas comunidades? Bueno, hoy se me hizo un nudo en la garganta cuando llegamos a la colonia Ibu, porque es increíble la esperanza que se respira y que se percibe cuando nunca han llegado ministros o alguien del Estado a tu colonia, a tu comunidad, y hoy no estás viendo a uno, sino que estás viendo a 6, a 7, que se han acercado, y no solo por una foto, sino a decirte, vamos a hacer esto, y el siguiente día ya se está haciendo. Creo que todas las comunidades tienen esa esperanza y están viendo al gobierno de Nayib Bukele de esa manera, y créanme que por mandato del presidente, y yo se los puedo asegurar y reafirmar, no vamos a fallarles, vamos a luchar por no fallarles, y si no, bueno, después de 5 años van a juzgarnos y van a decir si al menos lo intentamos, porque han pasado muchos gobiernos que ni siquiera lo han intentado, y nosotros tenemos muchas ganas, uno, de que las cosas pasen, se hagan, de intentarlo, de caminar a su lado, de estar con ustedes, de generar cosas, de reconstruir ese tejido social que la ausencia del Estado, generó que se rompiera. Ahora, pero se van a encontrar también de alguna forma, porque después de tantos años, en el caso de ausencia del gobierno, del Estado ahí, también genera algún nivel de frustración. Entonces, ¿cómo trabajar con esos segmentos? Bueno, con esos segmentos que están frustrados, déjenme decirles que yo igual soy un joven que creció sin su mamá, sin su papá, y que probablemente me encontraba en la condición que vos estás, creyendo que ya nada bueno iba a pasar en mi barrio, en mi colonia. Pero bueno, lo primero, hay que poner la confianza en Dios. Allí es donde puedes salir de la frustración realmente. Y lo segundo, entender que vamos a trabajar, son 5 años, y créeme lo que si estás ahí sin esperanza y sin nada, ojalá podamos cruzarnos y podamos servirte de algo, para que tu vida, para que tu percepción de ver el Estado, de ver las cosas, de ver todo este ambiente que vivimos en nuestro país, que es frustrante, no solo para la gente de las comunidades, sino para la mayor parte de la sociedad, puede cambiar y puede ser distinto poniendo todo de nuestra voluntad, y aún de tu voluntad. Si estás ahí creyendo que no se puede, vamos, que sí se puede. Ahora bien, el fin de semana estarán también visitando otras comunidades. Sí, de hecho, el día de mañana vamos a estar con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en la colonia Naval e Independencia, que es un grupo, un asentamiento de personas que se fueron a ese espacio porque la mayoría sufrieron el abandono cuando vinieron tragedias y desastres naturales. Que la mayoría vivían en las orillas de las quebradas y perdieron sus casas. Entonces se fueron y construyeron sus casitas en ese lugar. Entonces vamos a irles a dar una salida, porque no podemos permitir que la gente esté viviendo en esas condiciones. Y luego en la noche, tarde noche, 5 o 6 de la tarde, vamos a estar en Valle del Sol, que también sabemos que es un lugar muy importante de Apopa. Dando salida a algunas necesidades que tienen en ese lugar. Ahora, en este primer contacto, obviamente, lo que están llegando es a conversar con ellos, o ya van con alguna intervención, o es posterior. Se hace de las dos formas. Por ponerte un ejemplo, mañana vamos a ir a escuchar, porque necesitamos conocer bien las problemáticas en esos lugares, pero también hay lugares como por ejemplo ayer La Peralta, que llegamos a decirles, aquí está el agua, y ya está la gente de ANDA trabajando, está ya la gente del MOP arreglando los accesos a las comunidades, y no solo allí, sino que en La Gloria ya se están arreglando todas las calles, se está arreglando la iluminación. Entonces la intención es llegar, consultar y hacer. Y están levantando entonces ahora sí una especie de censo de las necesidades inmediatas, y ahí es donde entran entonces
las instituciones que tienen que ver con eso. Y decía entonces educación, salud y los demás, ¿no? Sí, correcto. Están todos, bueno, son 12 carteras del Estado que están trabajando a diario en acciones 24/7, como dice el presidente, y estamos haciéndolo de esa forma, 24/7, sin parar, para tratar de llegar a toda la población. O sea, estarán trabajando intensamente fin de semana, o sea, no habrá descanso. No habrá descanso, porque no podemos parar, si no, no vamos a gobernar bien para la gente si paramos. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias, Carlos, por haber compartido esta noche con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, excelente. Gracias también a ustedes que nos acompañaron a 8 en punto durante toda la semana. Nos vamos a ver el lunes. Mientras tanto, que descansen el fin de semana y que obviamente lo dediquen ahí a la familia, a acercarse, ¿no? Porque a veces las ocupaciones que tenemos durante la semana nos evitan ese contacto que es tan importante con nuestros hijos, con nuestra familia. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.